ya terminó la cosecha gruesa, o por lo menos en gran parte, por ahí se ve algún lote de maíz que todavía medio tardío no lo cosecharon, y ya está el sembradío de lo que viene la fina. ¿Cómo está la situación en esta zona? A ver, como decías recién, terminando los últimos lotecitos de maíz que quedan, por lo menos en Chacabuco, a nivel país todavía falta mucho. Pensemos que todavía no tengo la última semana, pero creo que estamos alrededor de que resta cosechar del total de maíz un 30 y pico por Ah, ciento. mucho todavía. Es mucho. O sea, acá lo que queda es poco, pero a nivel país es un montón. Y por otro lado, la fina en nuestra zona, lo que es Chacabuco, prácticamente ya diría que está en el 99% implantado. Así que bueno, ahora viendo cómo evoluciona lo que es el trigo en sí, y ya de acá en adelante empezar a pensar también en lo que viene la gruesa, ahora lo que es el maíz, lo que va a ser a partir de fines de septiembre, y después a fin de octubre cómo arranca la soja de primera, noviembre o parte de diciembre, depende de cómo vengan las condiciones climáticas. ¿Cómo fueron los rindes del maíz, sobre todo en esta zona, Néstor? A ver, lo voy a remarcar para que se entienda, digo, porque yo de los años que estoy acá nunca vi lo de este año, en maíz. No general, digo, pero si yo digo, uno cuando habla como promedio, y la verdad que hemos tenido promedios muy buenos, con situaciones donde se han visto lotes casi excepcionales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué se dio para que llegara a estos rindes? Y creo que en algún otro momento, seguramente yo no lo escuchara, lo habremos comentado. Básicamente es el agua que Los tenemos momentos almacenado justos. y el agua que tenemos almacenada al momento de la siembra. Eso es importante, necesario, pero no quiere decir que está todo resuelto, pero sí necesario partir con el suelo cargado de agua. Y después las lluvias que fueron justas, pero en los momentos adecuados. Y eso permitió que en algunos lotes se llegara a situaciones casi niveles de potencial de rinde. Normalmente cuando uno habla de maíz, habla de potencial, lo lograble y lo que puede sacar un productor medio. Entonces digo, el potencial es cuando se le dan todas las condiciones. Bueno, casi no hemos arrimado esas condiciones. Casi, cuando digo potencial es porque se toma como si fuera con riego. Es muy raro eso, lograrlo a nivel campo. Uno habla de un 80% del rinde potencial, que sería muy bueno. Bueno, se logró mucho. Eso fue factor fundamental. ¿Y la genética ha mejorado también en estos últimos años? La genética sin duda que ayuda un montón también. Eh, ¿Qué nos falta? Uno podría decir, bueno, ¿qué nos falta todavía como para avanzar y como para que el productor pueda capturar, con el riesgo que corre en cada siembra, pueda capturar el mayor ingreso? Bueno, quizás lo que nos falta mejorar todavía es la parte nutritiva de cada cultivo. Esa todavía es la parte que tenemos pendiente en el sentido que lo vamos mejorando, pero nos falta un poco todavía. ¿Puede ser por una cuestión económica también, el tema de los fertilizantes y demás? Sí, no nos olvidemos es tal cual, digo. Creo que todavía muchas veces el escape que usa el productor todavía para poder estar campaña tras campaña, poder sembrar, digo. Pero creo que el factor económico sin duda que es lo importante, y es que también ayuda en parte, digo, que nuestros suelos nos fueron entregando mucho de lo que tenían. Entonces digo, eso también es una realidad, digo. Cuesta recuperar. Exacto. Entonces digo, como el suelo todavía nos permite entregar más de lo que nosotros le estamos devolviendo, todavía estamos aprovechando parte de eso. Pero bueno, es momento donde ya se empieza a devolver un poco más, pero todavía nos falta un poquitito. Volviendo a lo que es la parte fina, especialmente al trigo, ¿el área sembrada este año supera la anterior? A ver, es un número orientativo porque no tenemos el número final. Yo creo que vamos a estar parecido a lo que fue la campaña pasada, un poquito menos, un poquito más, pero creo que vamos a estar ahí. No creo que mucho más, yo creo que fue igual o un cachín menos, me parece, digo, porque el año pasado tuve una buena siembra. Este año, diría que unos días, semanas previas a la siembra, al inicio de la siembra de trigo, si no recuerdan, se dio en esa situación donde los fertilizantes, más que nada los nitrogenados, tuvieron un impacto en el precio a la suba muy alta. Sí, por el tema del petróleo y demás. Exactamente. Y eso hizo que el productor en su momento contrajera la decisión de siembra y llevó a que en alguna situación se pasara de largo.
En otra situación, después esa decisión se revirtió, pero en algunos casos lo dejó pasar y va a un maíz o a una soja de primera. Si bien es cierto, falta mucho para que empiece a encañar y demás, pero hasta ahora la lluvia lo ha favorecido, sobre todo por los milímetros caídos en los momentos justos. Tal cual. Hasta ahora diríamos que lo que es la evolución del trigo, a ver, para ponerlo gráficamente, digo, el trigo se empezó a sembrar a fin de mayo. Y diría que hasta hace una semana, 10 días atrás, se estaba sembrando trigo. Distintos ciclos largos los primeros, intermedios, y los ciclos cortos que se terminaron durante julio. Hoy la evolución es buena, así que veremos cómo siga de acá en adelante. Quizás me adelanto y a veces digo, uno arriesga en esto cuando uno adelanta algunas proyecciones, digo, pero quizás las condiciones que pinta más que nada las temperaturas hacia adelante, digo, no pintan llegar a lo que fue el año pasado en trigo. El año pasado tuvimos un año excepcional en trigo, realmente, incluso a nivel país fue. Por eso llegamos a los 27, 28 millones de toneladas a nivel país, que fue una locura. Creo que nunca se llegó a tanta cantidad. Este año seguramente va a estar por debajo, ojalá que sea una buena cosecha, digo, pero no, a ver, me parece a mí, no tengo los datos concretos para decir, bueno, va a ser menor o va a ser mayor, digo, pero lo del año pasado fue extraordinario. Sí, además en esta temporada, hasta lo que va en este momento, además de la lluvia que fue benéfica en los momentos exactos, no hubo gran cantidad de heladas que los castigaran. No, es cierto, tuvimos a fin de mayo, junio, más que nada junio fue unas heladas fuertes, pero después heladas, lo que va de julio prácticamente hemos tenido muy pocas, que al trigo no le pega, pero por otro lado también hay una realidad, que a veces que algunas heladas tenga el trigo tampoco no le viene mal, porque el trigo es, no solo ahora, sino incluso en el periodo crítico del trigo, que es cuando el trigo está en espigazón o floración, el momento más complicado, digo. Y ahí lo que necesita son temperaturas frescas y mucha luz. Cuando digo mucha luz, días que no sean nublados como tenemos ahora, por ejemplo. Eso es fundamental para el trigo. Así que bueno, creo que octubre normalmente es el mes que define la campaña fina básicamente en trigos. Siempre hablamos, ya dejando de lado lo que estábamos hablando, siempre hablamos de algunos sembrados alternativos. ¿Qué está pasando y si va a llegar a la provincia de Buenos Aires la camelina, que es una oleaginosa que, bueno, algunos dicen que es similar al lino? Usted me decía fuera de micrófono que no, que es más parecido a otra semilla. Tiene una similitud importante a lo que en algún momento hemos visto, el cultivo de colza, incluso por las fechas de siembra, a veces también a partir de mayo, junio, depende de los ciclos. Realmente digo, todavía en nuestra zona son pocos los lotes, creo que a todos como técnicos, por lo menos en el caso mío, nos falta experiencia de verlo un poco más, digo, pero sí son cultivos que de a poco se empiezan a meter. Básicamente lo que se usa esto para lo que es exportación hacia Europa, básicamente en la aviación, como biocombustible, y creo que el tiempo lo dirá, pero es posible que tenga una demanda importante y empieza a ocupar un lugar que muchas veces yo digo es un lugar que en el campo yo le digo muerto o de barbecho, donde se termina de cosechar un cultivo y hay que esperar un tiempo hasta poder sembrar el siguiente. Entonces, bueno, la camelina vendría a ocupar en parte ese lugar ahí, ese espacio, y uno dice, bueno, está bueno o no poder incluir un cultivo en el medio. Yo digo, siempre que en un lote tengamos un cultivo vivo, con raíces trabajando, en buena hora. ¿Por qué? Porque en algunos momentos no están consumiendo agua, que muchas veces en algunos momentos tenemos exceso y eso está bueno que consuman, y en otro momento también nos permite, cuando ocupa un lugar ahí en el medio, hacer un control estratégico de maleza sin recurrir a un químico. Entonces digo, creo que tiene varias aristas y creo que hay que saberla aprovechar, me parece. Recién hablaba de consumo y de la capacidad que tiene las napas. En un momento, bueno, estábamos realmente muy pero muy mal, hace 3, 4 años que estuvimos charlando sobre ese tema. ¿Cómo está la situación ahora? Estamos mejor parados que hace 3, 4, 2 años. Una buena reserva, pero todavía exactamente. No estamos en lo óptimo. No estamos todavía, que yo digo, a ver, siempre menciono lo mismo, dentro del partido de Chacabuco
depende en qué lugares nos ubiquemos y vamos a tener la napa a 1,20 m, 1,50 m, 2 metros, 3 o más de 3. Entonces depende de dónde nos ubiquemos, es beneficioso o es perjudicial. Pero a grandes rasgos, cuando tenemos una napa más cerca de 1 metro, 70 centímetros, 80 centímetros, hay que tener mucho cuidado con el cultivo que vayamos a implantar. ¿Por qué? Porque implantamos un cultivo y tenemos una lluvia de 40-50 milímetros. Se inunda. Tal cual. O tenemos encharcamientos parciales y lo que hace eso es perder el cultivo, gran parte del cultivo. Entonces, si uno tuviera la capacidad de elegir o decidir en la napa a qué profundidad, uno diría la napa a 1,20 m, 1,50 m sería lo ideal. Pero bueno, es naturaleza y bienvenida a la naturaleza porque nos dice hace esto o esto no. Crear eventos, fotografía y filmación para fiestas de 15 años, casamientos y cumpleaños. Además, ¿querés hacer carrera como YouTubers? Edición de videos dinámica para Reels, Shorts y lo que quieras transmitir en redes sociales. Contactos al 2352 55 14 24. Crear eventos de Guillermo Argüello. Visita nuestra web www.infocrear.com.ar.